Mi nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo, haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Dies Irae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Hola chicos, sé que ahorita me dirán, ¿por qué no subí la teoría de Opis o alguna otra? Pues la razón es muy simple, todavía no la termino, y para que no se queden con nada que ver les subí esta nueva teoría, así que si esta parte llega a 100 likes, subiré la parte 2 y también confirmaré que les gusta así. Recuerden que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Esto dará comienzo cuando en una de esas ocasiones, cuando ya todo era paz, Celdris se encontraba en un lugar solo meditando. Ya en esta historia había muerto Helda y Celdris se encontraba solo y un poco decepcionado, y en eso abrió un portal debido a que se había concentrado lo suficiente y Celdris al verlo dice, me preguntó a dónde me llevará este portal si entro en él. Celdris lo pensó unos minutos para decir lo siguiente, pues Meliodas y Elizabeth estarán como protectores de este mundo y es tiempo de experimentar otras cosas y vivir mi vida, y con esas palabras entró al portal cerrándose al instante. Celdris al entrar ve a un sujeto y el sujeto le dice, parece que vienes a buscar una nueva vida, ¿no es así? Celdris un poco sorprendido dice, sí, ¿cómo es que lo sabes? El sujeto dice, porque soy una deidad y puedo hacer eso realidad si lo deseas. Celdris dice, pero ¿cómo sería eso si acepto? Ahora el sujeto identificado como un dios dice, pues empezarás desde cero. Celdris dice, o sea como un bebé. El dios responde, sí, pero como he revisado tu vida fuiste un demonio despiadado, pero en realidad no tienes malas intenciones ya que tienes un corazón muy noble y ahora puedo decirte que también podrías ir a ese mundo nuevo con tus poderes y tus recuerdos si así lo quieres. Celdris dice, si puedes hacer eso lo acepto. El dios le da una sonrisa y dice, bien entonces, solo te diré que tengas suerte, y en eso el cuerpo de Celdris desaparece de ese lugar. Celdris apareció en medio de un bosque donde luego de unos minutos una pareja de prometidos lo encontrará y diga a la mujer, pobre pequeño, parece que fue abandonado. Oye querido, ¿qué te parece si lo adoptamos? El esposo lo mira y dice, sí, ¿por qué no? Además siempre quisimos tener un niño, pero ¿cómo lo llamaremos? La mujer mira una nota que traía algo escrito y decía, mi nombre es Celdris. La mujer le dice a su prometido, ¿qué tal si lo llamamos Celdris? El señor se toma el mentón y dice, suena bien, y así se llevaron al pequeño a su hogar para poder criarlo como su propio hijo. Pasó un año donde la mujer tuvo un niño, que lo nombraron Rito, y después pasó otro año más, donde tuvieron una niña que nombraron Mika. Pasaron 11 años donde Celdris contaba con 14 años, mientras que Rito tenía 13 y Mika 12 años, sus padres habían salido por cosas de trabajo, donde dejaron a Celdris a cargo de la casa y al cuidado de sus hermanos. Celdris durante todos esos años pudo incrementar su poder ya que entrenaba cuando nadie estaba cerca, además de que Celdris se encontraba en segundo de secundaria, Rito en primero y Mia en el último año de primaria.
Zeldris se encontraba en su habitación dormido y cuando llegaron los primeros rayos de sol a su ventana despertó estirándose y dice, hoy comenzaré mi segundo año en la academia, pero antes ¿qué es lo que está encima de mí? Y quita las sábanas viendo a Mika en su pecho, y Mika despierta y dice, buenos días Oni-chan. Zeldris responde, creo haberte dicho que no tengas esa costumbre de venir a mi habitación a dormir. Mika dice, pero Oni-chan solo cerca de ti puedo dormir tranquila. Zeldris dice, pues no me interesa. Ella lo mira con ojos de perro regañado diciendo, pero no te enfades Oni-chan. Zeldris suspira y dice, tú nunca vas a cambiar ¿verdad Mika? Ella le da una sonrisa y dice, pues tú ¿qué crees Oni-chan? Zeldris dice, bien te dejaré que duermas conmigo si siempre me haces mi desayuno. Ella con una gran sonrisa responde, ¿en serio entonces sí? Ella fue muy feliz a la cocina para hacer el desayuno. Zeldris dice, bueno ahora iré a despertar a Rito ya que siempre se queda dormido. Al entrar a su habitación le dice, oye Rito levántate. Él mira a Zeldris y dice, así hermano y se empieza a parar y dice, hermano buenos días. Zeldris dice, siempre te paras tarde. Rito dice, lo siento hermano. Zeldris suspira y dice, bueno date prisa para desayunar. Rito responde, sí hermano. Zeldris y Rito bajaron y Mika dice, aquí tienen sus desayunos. Los tres desayunaron normalmente y Zeldris y Rito tenían que irse. Rito ya se encontraba afuera mientras que Zeldris dice, bueno Mika nos vamos. Mika dice, Oni-chan y le da un beso en la mejilla para que después se vaya. El día de escuela pasó con normalidad, donde Rito y Zeldris regresaron. Mika esperaba con ansias a su hermano Zeldris y al verlo llegar fue rápidamente a abrazarlo. Zeldris dice, oye Mika ya te dije que no vengas así a abrazarme. Mika dice, es que tú eres muy especial Oni-chan. Rito dice, en eso tiene razón Mika, tú siempre nos cuidabas y nos ayudaste cuando éramos más pequeños y te guardamos un gran respeto, amor y admiración al ser tú nuestro hermano mayor y le dan una sonrisa. Zeldris se queda sorprendido al escuchar eso y dice, no pensé que me tuvieran en ese concepto. Mika dice, pues ahora lo sabes, pero bueno Oni-chan ya está listo el baño para que te vayas a duchar. Zeldris dice, bien entonces iré y Zeldris entra al baño. Pasaron unos 5 minutos donde Zeldris dice en su mente, parece que este lugar es muy tranquilo. En eso hubo una explosión en el agua de la bañera y al fijarse bien Zeldris ve a una chica. Zeldris molesto dice, ¿quién eres tú y qué haces aquí? Ella mira a Zeldris y dice, soy Lala de Biluke y estoy aquí ya que mi pulsera me trajo hasta aquí. Zeldris ve su cuerpo desnudo y dice, pero antes ponte esta toalla. Lala, ¿y tú quién eres? Zeldris dice, sube a mi cuarto y ya te lo diré. Ella dice, está bien. Lala subió rápido a su cuarto y cuando Zeldris iba a subir a su cuarto Mika le dice, recuerda que me prometiste Oni-chan. Zeldris dice, está bien. Después de decir eso se fue rápido a su cuarto. Al llegar vio a dos sujetos que estaban sujetando a Lala y uno de ellos dice, princesa Lala tiene que venir con nosotros y ella les gritaba que no quiero. Zeldris muy serio interrumpe diciendo, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Uno de ellos dice, eso no te importa mocoso y se lanza a atacar a Zeldris. Lala al ver eso dice, déjenlo en paz. Zeldris sonríe y en un rápido movimiento le da un gran golpe en la cara sorprendiendo al otro sujeto y a Lala. El otro sujeto suelta a Lala y va a atacar a Zeldris, pero Zeldris le da una patada en la cara tirándolo al piso. Lala queda sorprendida por lo que hizo Zeldris. Zeldris corre hacia la ventana y toma de la mano a Lala y dice, no puedo llamar la atención en mi casa así que vamos a otro lado. Los sujetos se levantan con algo de dolor y dicen ey esperen, no escaparan, y los cuatro empezaron a correr por los tejados de las casas hasta que llegaron a un lugar solitario y Zeldris dice, aquí podemos pelear a gusto. Los dos sujetos iban a atacar a Zeldris, pero una voz los detuvo diciendo, princesa Lala ya no tiene motivos de seguir huyendo y en eso aparece un sujeto con armadura muy extraño y dice, será mejor que regresemos al planeta. Zeldris interrumpe y dice, entonces Lala escapó. Lala un poco apenada le pasaría a explicar las razones por las que escapó y todo eso. Al terminar Zeldris dice, solo escapaste por el asunto de los compromisos. Lala dice, así es, pero ahora que te conozco puedo cambiar de opinión y por cierto ¿cómo te llamas? Zeldris dice, es cierto se me olvidó decirte mi nombre, pues me llamo Zeldris y ¿cómo está eso que cambiaste de opinión? Lala dice, pues ahora que te conocí creo que me gustas, porque no te importó quién fuera y me ayudaste con mis guardaespaldas. Zeldris dice, ya veo pero eso lo hice por cuenta propia y no me importa nada de esto. Lala dice, por favor Zeldris sé mi prometido ya que me gustas mucho y le pone unos ojos muy tiernos. Zeldris dice, bien pero ¿qué tengo que hacer para confirmar que soy su prometido? Zastin el de la armadura responde, pues muy sencillo solo tienes que tocar los pechos de la princesa Lala.
Zeldris dice con una cara roja, ¿qué? Lala con una sonrisa dice, vamos, esas son las leyes de mi planeta, además no me importa mientras seas tú, y le toma las dos manos a Zeldris y las pone en sus pechos. Zeldris muy rojo se suelta y dice, ya es suficiente. Lala dice, ahora sí ya me podré quedar contigo. Zastin dice, ahora que sellaron el contrato de las condiciones de nuestro planeta oficialmente, Zeldris, eres el prometido de la princesa Lala de Biluque. Zeldris dice, bien, pero ahora tú me acompañarás a explicarles todo a mis hermanos, ya que no puedo llegar así como así con Lala a mi casa diciendo que es mi prometida. Zastin dice, te entiendo y por favor llámame Zastin. Zeldris responde, bien Zastin, vamos a mi casa. Al llegar Zastin les explico todo a Rito y a Mika. Al terminar Rito y Mika dicen, eso es cierto hermano. Zeldris suspira y dice, pues sí, porque ella quería quedarse a conocer la tierra, además de que no quería que su padre la desposara con alguien más. En eso Lala llega por detrás para abrazarlo y dice, además él fue la primera persona que conocí y no le importó que fuera porque me ayudó y con eso conquistó mi corazón. Al terminar Zeldris, que está siendo abrazado, le dice, oye, pero nada más no pongas tus pechos en mi espalda, es incómodo. En eso una voz grita, no, él es mío. Todos miran hacia donde se oyó la voz y al hacerlo ven a Mika con una cara de furia. Zeldris dice, pero Mika, tú y yo somos hermanos y no se puede hacer. Mika toma a Zeldris y lo quita de Lala y dice, no me importa Oni-chan, quiero que tú y yo tengamos un amor prohibido. Lala dice, no te enfades. En eso Zastin dice, tiene razón, según las leyes de nuestro planeta, si Zeldris será el próximo rey, puede tener a su disposición las chicas que desee siempre y cuando sean sus prometidas. Zeldris y Rito quedan con la boca hasta el suelo y dicen, ¿en serio? Zeldris dice, debes estar bromeando porque no es posible tal cosa. En eso, de que el robot que es el vestuario de Lala dice, no es ninguna broma ya que los reyes actuales los consideraron correcto hace 15 años. Zeldris dice, no puede ser. Mika toma del brazo a Zeldris y dice, pues si es así mi Oni-chan será mi prometido a partir de hoy. Rito dice, ¿qué? Mika dice, ¿verdad que sí puedo Oni-chan? Anda, di que sí. Zeldris le toma la cabeza y dice, si eso te hace feliz está bien. Mika al escuchar eso dice, no te preocupes Oni-chan, yo seré una buena esposa para ti. Después de todo esto Zastin dice, bien, entonces solo queda comunicárselo al rey de Biluque para confirmarlo y luego se fue. Rito dice, bueno hermano, parece que tendrás que lidiar con alguien más. Zeldris dice, sí, pero no importa si puedo verles esa sonrisa de felicidad. Rito dice, tú siempre tan buena gente, y luego comienzan a reír donde luego los tres empiezan a reír por todo ese día de locura y giros inesperados. Al poco rato Zeldris y los demás se fueron a sus habitaciones respectivas para terminar este día y comenzar uno nuevo, donde Zeldris y Rito ya se encontraban en un profundo sueño y por otro lado las chicas se dirigieron a la habitación de Zeldris. Bueno, espero que les haya gustado y sin nada más que decir me despido.